Perfecto. Bienvenidos todos al webinar que ICC ofrece a los socios. En este caso, en esta ocasión, vamos a dar el ingeniero José Luis, el licenciado José Luis Rentería, que es asesor de ICC México, va a dar el webinar de restricción de certificado de sello digital. Les voy a leer la política antimonopolio. ICC es una asociación de corrugadores y convertidores independientes de empaques de cartón. Es una organización internacional sin fines de lucro de Estados Unidos, de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Representa a los fabricantes independientes de empaques corrugados, cartón plegable, cajas rígidas y a sus proveedores. Muchas gracias, bienvenidos y le dejo el micrófono al presidente de la asociación, Jorge Ortega. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Vero. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos listos aquí para arrancar, como bien dice Vero, con el webinar Restricción de Certificados de Sello Digital, que es un mecanismo del SAT que nos pone algún tipo de restricciones, y ahí nos va a hablar el licenciado. Muy interesante y muy importante estar pues bien informados sobre este tema. Les platico rapidito sobre el licenciado, que muchos ya conocemos. José Luis Rentería es licenciado y maestro en fiscal, abogado fiscal y de marcas con 16 años de experiencia encabezando la firma BSR Corporativo Legal. Licenciado en Derecho por la Universidad de Celaya, con maestrías en fiscal en la Universidad de Guanajuato y estudios de marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha fungido como docente y columnista legal en periódicos y revistas en la materia, así como consultor empresarial. Ponente y capacitor para cámaras de empresarios, colegios de contadores y profesionistas, así como instituciones educativas. Acreedor a premios como la medalla Raúl Nieto a la excelencia. 2 veces ganador de la medalla al mérito en Fiscal Universidad Guanajuato. Ganador del Premio Municipal de la Juventud. Litigante en materia fiscal y de marcas con cientos de asuntos exitosos. Asesor en materia fiscal para grupos empresariales y asesor para nuestra AICC, para nuestra asociación. Pues licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Me da mucho gusto poder darle la presentación y pues muy entusiasmado de tenerte aquí, y adelante, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Vero, Linda. Como siempre es un gusto estar con ustedes, con AICC, en la que yo considero incluso mi casa por todo lo que hemos podido hacer. Como siempre es un compromiso poder ayudar a los cartoneros, a los empresarios del papel y de cartón de nuestro país a que estén mejor preparados, a que sepan cómo actuar ante la autoridad y sobre todo, como siempre les digo, a prevenir. Prevenir es una labor que hoy es sumamente importante. La prevención fiscal es algo elemental para todos nosotros. En cada una de las empresas que conozco, siempre les digo, mira, es mucho más sencillo prevenir que después tenernos que ir a un juicio, a un medio de defensa o tener que estar incluso garantizando y poniendo en riesgo el patrimonio que por tantos años se ha construido. El día de hoy vamos a hablar de la restricción de certificados de sello digital. Es una plática que va a tratar de ser sencilla, es una plática corta, aproximadamente durará 45 o 50 minutos. Como siempre les pido por favor que anoten sus preguntas en el chat. Al final de la sesión podremos evaluarlas. Si son preguntas muy específicas, las podemos platicar ya en privado, muy concretas o de las situaciones específicas de sus empresas. Y en general que tengan la confianza, como siempre, de poder externar cualquier duda, porque al final esto es para ustedes. Es algo que tanto nosotros como firma como AICC hacemos para que ustedes se vayan mejor preparados. Bueno, vamos a comenzar con este tema de restricción de certificados de sello digital. Resulta que vamos a pensar en su empresa. Llega el 28 de agosto del 2025, en un par de semanas. Su empresa se dispone a emitir las últimas facturas del mes a sus clientes y de pronto se dan cuenta de que su equipo no puede facturar. El área contable o el área financiera de su equipo dice, qué raro, no puedo emitir ninguna factura. Esto pasa en algunas ocasiones en general y por eso pueden creer que, mire, puede ser una falla masiva. Pasa un rato y se dan cuenta empezando a preguntar a otras empresas, a conocidos, no, yo sí puedo facturar, yo sí puedo facturar. Y de pronto se dan cuenta que son la única empresa que no puede facturar. Y de la nada, a alguien se le ocurre, pues voy a ver el buzón tributario, voy a abrir el buzón tributario.
y se encuentran después de un rato con una imagen como esta que aparece en su pantalla. En esta imagen encuentran un mensaje en buzón tributario en el que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, les dice: te comunico la restricción temporal de tu certificado de sello digital. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Bueno, que el SAT te acaba de aplicar una medida en la que tú ya no vas a poder facturar. Es algo que a las empresas les causa un conflicto enorme. Si yo le preguntara a una empresa, ¿cuál es lo peor que te podría, qué es lo peor que te podría pasar en tema tributario o en tema financiero? Las respuestas generalmente son dos. Uno, que yo me quedara sin cuentas bancarias para poder cobrar, es decir, que me bloquearan las cuentas o que me cerraran la llave de mi flujo con un bloqueo de cuentas bancarias. O la otra es que me dejaran sin facturar. Imagínense el conflicto que es que no puedas facturar. Esto implica que no vas a poder de entrada, siendo el 28 de agosto, como en nuestro caso, no vas a poder mandar todas las facturas que tenías pendientes. Igual y algunas ya hasta te las habían pagado o algunas las necesitabas meter a procesos para que te pagaran en una semana, 2 semanas, 30 días y demás. Y no solo eso, ¿qué le vas a decir a tus clientes cuando no les puedas facturar? Pues es una situación que también resulta penosa para las empresas. Entonces, la imposibilidad de facturar es realmente a lo que se refiere este webinar de restricción de certificados de sello digital. Ahora, ¿por qué surge este webinar? Bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te vas a llevar al final? Hoy vamos a hablar precisamente de qué es la restricción, cuáles son las causas para que se aplique y cómo lo puedes arreglar. La intención de esta sesión no es que te vayas asustado, no es que, híjole, tengo preocupación, ¿qué voy a hacer? No, la intención de hoy es que identifiquemos juntos las causas que pueden llevar a estas prácticas, que como siempre, al identificarlas, las platiques con tu equipo contable, con tu equipo fiscal y financiero de la empresa, y que al final de todo, si puedes o no arreglar la situación, te des cuenta que la forma en la que tú enfrentas este problema es trascendental para determinar el resultado que vas a tener al final. Quiere decir que la forma en la que tú abordas una restricción de certificados puede determinar si tu empresa puede recuperar el uso de los certificados o si van a quedar cancelados permanentemente. Imagínate lo que sería eso para tu empresa, que ya no pudieras facturar primero por un tiempo y la otra que tu empresa ya no pudiera facturar permanentemente. La empresa se va a acabar ese día. Y es una situación que puede ocurrir de un momento a otro. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la restricción temporal de certificados de sello digital? Resulta que es una medida aplicada por la autoridad fiscal, por el SAT, Autoridad Fiscal Federal, que suspende temporalmente el uso del certificado de una empresa para emitir facturas electrónicas debido a irregularidades detectadas en su situación fiscal. En palabras muy sencillas, y lo que te debes llevar el día de hoy es una medida que el SAT te puede aplicar para restringirte temporalmente tu facturación, que no puedas facturar. Esta medida se origina en el artículo 17H bis y lo importante aquí es que esta situación, si bien es temporal de inicio, puede volverse permanente si no la abordas de manera correcta. Entonces, de entrada, puedes quedarte sin facturar por una situación de este tipo. A ver, José Luis, pero platícame, licenciado, ¿qué utilidad tiene esta medida? Es muy sencillo. Cuando nosotros pensamos en la medida, en la utilidad de esta medida, la ventaja que tiene para la autoridad fiscal es que es una medida prácticamente inmediata contra otros procedimientos fiscales. Suponiendo que una empresa tiene una práctica indebida, ¿qué hacía tradicionalmente la autoridad? Pues hacía una auditoría, ordenaba una visita domiciliaria, una revisión de gabinete a la empresa, podía llegar a determinar un crédito fiscal o encontrarse con actos que podía sancionar mediante multas y demás. Pero pues esos procesos llevan tiempo, implican recursos y sobre todo son un tanto inciertos. ¿Por qué? Porque al final del día el contribuyente podía interponer un medio de defensa, podía interponerlo y resultar favorable o desfavorable, pero al final del día es tiempo para la autoridad fiscal. Entonces, cuando surgió esta medida, la autoridad dijo y se dio cuenta que había una herramienta que podía utilizar para cortar las prácticas de manera inmediata contra cualquier otro procedimiento fiscal. Quiere decir que si una empresa tiene una práctica indebida y la auditan, pues eso en rendir frutos para la autoridad va a llevar años hasta que pueda cobrar algún crédito fiscal. En cambio, la medida de aplicación de la restricción de sellos certificados de sello digital es inmediata.
la puede notificar hoy y la va a estar ejecutando en los próximos días. Entonces, no tiene que esperar años para poder tener una respuesta del contribuyente. Y prácticamente es una respuesta que debe ser inmediata por el contribuyente para poder seguir con su operatividad. Entonces, es una medida sumamente útil para la autoridad fiscal por la inmediatez que tiene y sobre todo por la presión que se ejerce sobre la empresa, ya que, como dijimos, la facturación y los ingresos son los puntos más importantes para seguir manteniendo a la empresa en funcionamiento. ¿Qué más pasa con esta medida? Bueno, lo que también busca es incentivar la regularización de situaciones fiscales irregulares, llevar a cabo su aclaración o impedir su continuación. ¿Por qué? Porque si la autoridad detecta que una empresa está teniendo una diferencia en ingresos o en algún rubro importante, la autoridad la puede aplicar la medida, provocando que la empresa tenga que aclarar o tenga que corregir esa situación o de plano también tenga que impedir seguirla haciendo. Entonces, la medida es prácticamente inmediata y busca regularizar situaciones fiscales irregulares. Por eso se aplica la medida. Y entramos ahora al tema, a ver, ¿en qué situaciones me la pueden aplicar, licenciados? Esta es la parte importante, las vamos a ver. Para que esta medida pueda ser aplicable a tu empresa, existen varios supuestos. Aquí te pido específicamente que si tienes a la mano papel, hay una pluma, o tienes a tu equipo contable, vayan haciendo un ejercicio para determinar en cuál de estas situaciones pueden caer, porque eso puede ser el detonante para que el día de mañana la autoridad te pueda aplicar esta situación. Son muchas situaciones. Entonces, velas evaluando de una por una, porque ese es el objetivo del webinar. No es que te vayas con miedo, es que hoy sepas por cuál de estas situaciones te pueden aplicar la medida y la corrijas antes de que llegue su aplicación. La primera situación en que se puede aplicar es prácticamente si no presentas la declaración anual de ISR y pasó un mes de la fecha límite. Recordamos que en personas morales la fecha límite para presentar la declaración anual es el 31 de marzo. Bueno, si llega un mes adicional, si llega el primero de mayo, que ya pasó el mes, que era abril, y no has presentado la declaración anual del ISR, la autoridad te puede llegar a aplicar esta medida, porque no presentaste la declaración en tiempo más un mes. Ese es uno. Eso hablando de declaración anual. Dos, si no presentas dos o más declaraciones provisionales consecutivas o no consecutivas. ¿A qué va? Provisionales o definitivas. Recordemos que en impuestos sobre la renta, las declaraciones de las personas morales son declaraciones provisionales. Esto quiere decir que tus declaraciones se van presentando mes con mes y al final el total de tus ingresos se acumula. Son declaraciones provisionales. Tratándose de IVA, las declaraciones son definitivas. En IVA básicamente juega el IVA del mes, acreditable, causado, pero en renta se van sumando los ingresos de las declaraciones. Entonces, si tu empresa no presenta dos o más declaraciones provisionales o definitivas, entiéndase como si no presentas dos o más declaraciones mensuales, ya sean consecutivas o no consecutivas, puede ser la de enero, la de agosto y la de diciembre, o pueden ser enero, febrero y marzo. Si no presentas dos o más, la autoridad te puede aplicar esta medida también. Tratándose de reciclos, personas físicas, que sé que en este caso en la asociación no hay reciclos personas físicas prácticamente, es si omites tres o más pagos mensuales en calendario consecutivos o no. Es decir, que prácticamente no estés pagando por tres o más meses, o bien omites la declaración anual. Yo me concentraría en el supuesto del primer punto y el segundo punto, que son los aplicables a las empresas de este giro. Recuerden, si no presentas tu anual y pasa un mes, o si no presentas dos o más declaraciones mensuales, provisionales o definitivas, ya sea consecutivas o no consecutivas, te pueden llegar a aplicar la medida. Ese es el primero. El segundo, que durante el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, no se localice al contribuyente o desaparezca. A ver, ¿qué es el PAE? Bueno, cuando tú tienes un adeudo fiscal, cuando la empresa tiene un adeudo fiscal, la autoridad lo puede ejecutar mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Eso es el PAE. Básicamente es el procedimiento de cobro que la autoridad tiene. Este procedimiento viene generalmente de una auditoría previa, de una facultad de comprobación, en la que la autoridad al final te dijo, empresa, tienes un adeudo conmigo y me debes 1 millón de pesos. ¿Qué sigue de ese procedimiento? ¿Qué sigue del adeudo? Bueno, la autoridad puede ejecutarlo ejercitando el PAE. Pero si la empresa por alguna razón no se localizó o desapareció, la autoridad también puede aplicar esta medida. Es evidente que la utilidad de esta medida en este caso, si alguien no está localizado y le restringen los sellos, ¿qué creen que va a pasar? Pues va a salir de donde esté y va a decir,
Perdón, aquí estoy, a ver, quiero mis sellos otra vez. Ah, pues es claro por qué se aplica la medida en este caso. Ese es un segundo supuesto en el que nos pueden aplicar la medida. Recordando que este viene de un adeudo previamente determinado por el SAT. También puede ser si hubo multas y la autoridad las lleva a procedimiento administrativo de ejecución para su cobro, también ahí puede pasar este supuesto. El supuesto 3. La autoridad, en ejercicio de sus facultades, detecte que el contribuyente, que tu empresa, no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca, desocupe su domicilio sin presentar aviso, se ignore su domicilio o se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Vamos a dividir este supuesto en dos. La primera parte nos dice, oye, si de, prácticamente es, si tu empresa desaparece o si no es localizada en el domicilio fiscal, la autoridad te la puede aplicar. Se parece mucho al supuesto anterior, pero en este caso no hablamos de que exista un adeudo previo. Es prácticamente si tu empresa desaparece y la autoridad se da cuenta de ello en el ejercicio de sus facultades. Y la otra es, si tu empresa, si la autoridad se da cuenta que la empresa, que tu empresa, estás emitiendo comprobantes que amparan operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Entonces, tiene que ver con el tema de materialidad de las operaciones. En el webinar pasado que dimos hace un par de meses, abordamos este tema de materialidad y lo vimos como una de las problemáticas que más consecuencias fiscales negativas están trayendo para las empresas. ¿Qué quiere decir? Que si la autoridad hoy también detecta que esta práctica de comprobantes fiscales emitidos que se utilizan para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, también te puede aplicar la medida. Recordemos que lo que la autoridad quiere es que no se estén continuando las prácticas indebidas por las empresas. Por lo tanto, es evidente que si una empresa por ahí de dudosas actividades está emitiendo comprobantes fiscales de operaciones simuladas, pues desde luego lo que la autoridad va a buscar es que esa práctica se detenga y va a restringir los certificados de sello digital. Ahora, ¿qué pasa? En ocasiones las operaciones son reales y por alguna razón alguien consideró o la autoridad consideró que eran inexistentes o simuladas. La respuesta a esto la encontramos en el webinar pasado. La materialidad que tenga tu empresa es clave para tus deducciones, para tu acreditamiento, pero también es clave para demostrar que tú sí estás vendiendo los productos, que estás prestando los servicios, que estás dando en arrendamiento bienes. La materialidad es un componente trascendental en las empresas el día de hoy. Si tu empresa no tiene procesos definidos y correctos de materialidad, tanto de adquisiciones como de salidas, o sea, de ingresos como de deducciones, tu empresa corre bastante riesgo, porque puede llegar no solo a un tema de rechazo de deducciones, sino también a un tema de restricción de certificados de sello digital. Entonces, la recomendación es mejora tus procesos de materialidad, tanto de entradas como de salidas, para que no te repercuten deducciones, bien acreditamientos, pero también para que no puedas llegar a este supuesto de restricción de certificados al considerar que emites comprobantes de operaciones inexistentes o simuladas. Ese sería el supuesto 3. En este mismo supuesto 3, que la ley prevé juntos, nos habla de cuando ocurra reincidencia en los siguientes casos. Reincidencia es que pase más de una vez. Primero, que el contribuyente se oponga a una visita domiciliaria, es decir, que haya actos positivos o negativos a través de una acción o de una omisión bajo cualquier modalidad que generen o que impidan que el ente fiscal desarrolle su función de fiscalización. Es decir, que no dejes que el SAT te audite. Quiere decir que, a ver, voy a poner un ejemplo un tanto incluso absurdo, pero si tenemos en nuestra empresa y nos dejan hoy un citatorio diciendo que van a venir mañana, pero el día de mañana, por alguna razón, imposibilitamos el acceso a la empresa, pues estamos haciendo un acto positivo para impedir que el ente fiscal desarrolle su función de fiscalización. Ese es un ejemplo. El contribuyente se oponga a una visita domiciliaria. Otro, que el contribuyente no suministre los datos e informes que legalmente le exijan las autoridades. Hacemos mucho énfasis en el tema que legalmente. Tiene que ser un requerimiento legal. No es como que me lo manden por correo, un requerimiento, un correo de, oye, mándame tu balanza de comprobación, tu libro diario, tu contabilidad. No, tiene que ser un requerimiento legal. Si tienes reincidencia en no suministrar estos actos, la autoridad te lo puede aplicar. ¿Cuál otro? Cuando no le proporcionas la contabilidad o parte de la contabilidad, también puede suceder. O cuando no le proporcionas elementos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones. Ojo,
Estas cuatro que acabamos de ver tienen que ser reincidentes las conductas para que te apliquen la medida. Reincidencia es básicamente que ocurra más de una ocasión, que sea la segunda o subsecuentes ocasiones. Este es el supuesto número 3. El supuesto número 5, el 4 no existe porque se derogó. El 5 es, mi proveedor fue listado en 69B, hasta ahí le vamos a cortar. Eh, entonces, en 69B, ¿qué pasa? Resulta que en 69B la autoridad va a publicar a todos los proveedores que considere que están emitiendo comprobantes sin tener activos, infraestructura, materiales y que por lo tanto las operaciones se tienen como operaciones simuladas o operaciones que no se acreditó su materialidad. Primero, antes de entrar al supuesto, es muy importante que las empresas de ustedes sepan cómo consultar a sus proveedores en las listas de 69B. Los procedimientos son muy sencillos. Básicamente hay listados que se publican en la página del SAT y la tarea de las empresas es capacitar a su personal para que esté verificando estas listas y constantemente estén evaluando sus proveedores y verificando si uno de sus proveedores salió listado, tienen que acreditar mediante un procedimiento específico que la operación sí se llevó a cabo. Les voy a poner un ejemplo específico. Mi proveedor a lo mejor de lámina de cartón, por alguna razón terminó publicado en el 69B. Y resulta que mi empresa no se dio cuenta. El problema de esto es que ya no se pudo ejercitar a tiempo el levantar la mano y decir, sí, sí realicé las actividades. Ese sería un problema y que por lo tanto los comprobantes que se emitieron no tendrían efecto fiscal alguno, llevándome a que la autoridad pueda rechazar la deducción de esas compras de lámina de cartón que hice y el IVA acreditable correspondiente. Ese es el tema del 69B. Volviendo a esto, ¿cómo funciona? Bueno. Si uno de sus proveedores de cualquiera de sus empresas fue listado en 69B y ustedes, sus empresas, no ejercitaron el procedimiento del 69B a efecto de demostrar que sí eran operaciones reales o ejercitaron ese derecho y no pudieron demostrar que eran operaciones reales, la autoridad también se los puede aplicar. Si mi proveedor de lámina de cartón fue listado en 69B y yo no me subí al procedimiento de 69, o sea, no lo hice porque me pasó de noche o porque se me hizo fácil o porque mi empresa ni siquiera se dio cuenta que estaba listado mi proveedor, la autoridad me puede aplicar la restricción. Y la otra, a lo mejor sí me di cuenta, sí ejercité el procedimiento, sí ejercí el derecho, pero resulta que la autoridad me dijo que no consideraba que eran operaciones reales a pesar de todas las pruebas que yo le di. En ese supuesto, también me pueden aplicar la restricción. Ojo, este es tratándose de proveedores listados en 69B. Si tu proveedor no fue listado en 69B y la autoridad en una auditoría te dice, te considera que no eran operaciones reales con un proveedor, ese es un caso diferente. Este solamente es de proveedores listados en 69B. Ese sería el quinto supuesto. El sexto supuesto es derivado de una verificación de domicilio. La autoridad fiscal detecta que el domicilio fiscal señalado por tu empresa no cumple con los supuestos para ser considerado domicilio fiscal. Existen varios procedimientos en los que se tiene que realizar una verificación de domicilio. El caso más específico, el caso que se me viene a la mente en este momento, es cuando tu empresa va a entrar a padrón de importadores. Si tu empresa va a entrar a padrón de importadores, es requisito hacer una verificación de domicilio. Entonces, si tú pides una verificación de domicilio, pero la autoridad se da cuenta de que el domicilio en el que estás pues, realmente no es el domicilio fiscal y no cumple con los requisitos para ser domicilio fiscal, te lo puede aplicar la restricción de certificados. Puede llegar a aplicar. La pregunta evidente es, oye, licenciado, platícame qué tiene que cumplir un domicilio fiscal entonces. Pues es muy fácil. La ley nos establece, el código nos establece que tratándose de personas físicas, cuando realizan actividades empresariales, el domicilio fiscal debe ser el lugar en que se encuentra el principal asiento de sus negocios. Si yo como abogada en actividad empresarial, prestación de servicios profesionales, realizo mi actividad, pues es evidente que el principal asiento de mis negocios es mi oficina. Aquí debe estar mi domicilio fiscal. Pero hay el caso de personas físicas que no tienen el domicilio fiscal en el lugar en el que está el principal asiento de sus negocios. Y tratándose de aquellas actividades, cuando no realizan actividades empresariales, pues es básicamente el local que utilizan para sus actividades. Si yo me dedico a arrendar bienes, pues el lugar en el que tengo mi oficina de arrendamiento, por ejemplo. Y únicamente en los casos en que la persona física
que realice actividades de las anteriores, no tenga un local, porque también es el caso que a lo mejor, híjole, pues, a lo mejor yo soy contador y apenas estoy en mi casa, no tengo un local. Ah, bueno, puede ser tu casa habitación. Esto tiene un límite de 5 años. Pero esos son los casos. Este es el domicilio fiscal que deberían de tener las personas físicas. Tratándose de las personas morales como ustedes, básicamente es muy, muy sencillo. Es una persona moral residente en México debe tener el domicilio fiscal en el lugar en el que se encuentra la administración principal del negocio. En el lugar en el que está tu administración principal del negocio, ahí debes tener tu domicilio fiscal. Eso es así de sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay empresas que tienen 2 o 3 plantas a nivel nacional. Bueno, ¿cuál de todas debería ser mi domicilio fiscal? Pues donde esté la administración principal del negocio, donde esté tu gente administrativa, tus directores. Ahí deberían estar el domicilio fiscal. Hay empresas muy grandes en el país de todos los rubros que tienen varios locales. Bueno, el domicilio fiscal está en el lugar de la administración principal del negocio y los demás son sucursales o establecimientos. Todos están dados de alta ante el SAT. Pero el principal, ese es el lugar de tu domicilio fiscal. Y tratándose de establecimientos de personas morales que residen en el extranjero, o sea, están en el extranjero y no tienen un establecimiento en México, básicamente es el lugar donde encuentres la administración principal del negocio o el que designen. Ese sería el caso específico. Si ustedes se quieren llevar lo más importante de aquí, el que aplica para ustedes personas morales cartoneras es el inciso A. De todos los que vimos es el inciso A. Debes tener tu domicilio fiscal en el lugar en que se encuentre la administración principal del negocio. Si retrocedemos entonces, nos dice el supuesto, oye, cuando yo haga una visita de verificación y me dé cuenta que el domicilio fiscal no cumple con los supuestos para hacer un domicilio fiscal. Situación que pasa en la vida diaria. Hay empresas que han aperturado su domicilio fiscal en lugares de coworking o de oficinas, múltiples oficinas virtuales. Eso de entrada es un riesgo. Un riesgo que tiene que ver incluso con facultades de comprobación, con que la autoridad sí te tenga localizada y demás, pero también te puede llevar a un tema de restricción de certificados, porque la autoridad pues, va a considerar que ese no es como tal un domicilio fiscal. Entonces, esta parte sí hay que tenerla muy, muy presente, el tema de domicilio. Eh, este es el supuesto número 7. Es el supuesto que más va a suceder. Pongan especial atención en esta parte. Es el que más pasa, el que de todos los asuntos que he visto más índice tiene y a nivel nacional es el que más fácil se puede detectar. ¿Qué pasa? La autoridad fiscal puede detectar que tus ingresos declarados para efectos de ISR o tu valor de actos o actividades grabados declarados para IVA o el impuesto que retienes y que estás declarando, ya sea en tus pagos provisionales, que por ejemplo tratándose de ISR mensual, en tus pagos definitivos de IVA, en tus retenciones, por ejemplo, retenciones de salarios, retenciones de prestaciones de servicios independientes, retenciones por arrendamiento, o en tu ISR del ejercicio o en las informativas, en la DIO, no concuerdan con los ingresos, valor de actos o valor de actos que se señalan en las facturas que emites, en los complementos de pago, en tus estados de cuenta, en los expedientes, en los documentos, en las bases de datos y en general en los documentos que tienen poder la autoridad o que tenga acceso. ¿Qué quiere decir? Para la autoridad hoy es muy, muy sencillo saber cuánto facturaste. Los CFDIs, puedes descargar incluso todos tus CFDIs del periodo y ahí se sabe cuánto facturó tu empresa. Pero resulta que cuando ves tus CFDIs te encuentras con que tienes 1 millón de pesos facturado. Pero cuando la autoridad ve tu declaración, solamente hay 500,000 pesos declarados. O sea, tienes 1 millón facturado en el mes, pero solamente 500,000 pesos declarados. Esto puede tener muchas explicaciones, explicaciones que son incluso sólidas, reales, verificables y demostrables ante la autoridad. Pero en muchos casos también son prácticas que no se debieron haber realizado. ¿Qué puede hacer la autoridad cuando esto ocurre? Puede decir, oye, pues el ingreso que tú me declaraste no coincide con los FDIs que emitiste y en ese caso específico te puede restringir los certificados. Te puede decir también, ¿qué más pasa en la práctica? La autoridad te dice, oye, pues el IVA, el valor de actos que tú me declaraste, no coincide con lo que cobraste en tus estados de cuenta. O lo más común, no coincide con lo facturado. Hay allí unos puntos muy, muy específicos que ya son de profundidad fiscal, en lo que también esto se puede justificar porque no coinciden. Es perfectamente justificable y demostrable y válido que no coincida lo que facturé con lo que declaré, siempre y cuando se pueda demostrar
y tengas una asesoría correcta. Pero de entrada, si la autoridad detecta que hay diferencia entre lo que declaras y lo que facturas, puede haber ahí una restricción de certificados. Y hago muchísimo énfasis en esta parte porque es el supuesto que más me ha tocado ver en la práctica y de los más comunes que hay. Es muy sencillo aplicarlo para la autoridad. Básicamente es comparar dos bases de datos por inteligencia artificial y determina que tienes una diferencia. Entonces ahí puede llegar a aplicarse. También aplica en retenciones, me ha tocado verlo en retenciones, me ha tocado verlo en IVA, me ha tocado verlo incluso con la DIOT, o sea que la autoridad dice, oye, el valor de actos no coincide con la DIOT, también ha sucedido en la práctica. Este es el supuesto más claro. Les voy a poner unos ejemplos en cómo normalmente la autoridad detecta estas diferencias. Este es un comunicado. Se los pongo simplemente para que vean la diferencia en cómo la autoridad lo puede detectar. Aquí tenemos que la autoridad dice, oye, en 2021 esta empresa tuvo ingresos manifestados en CFDI por 107 millones. Es decir, facturaste 107 millones en CFDI. Pero resulta que en tu declaración anual de ingresos, en ingresos acumulables de 2021, solo me declaraste 96 millones. Hay 11 millones de pesos volando. ¿Qué onda? Entonces, en esa parte también puede llegar a aplicar. En 2024 le dijeron lo mismo, son 120 millones contra 112, hay 8 millones de diferencia. Entonces, ahí podemos ver cómo la autoridad lo detecta y es sumamente sencillo. Hay contribuyentes todavía que me dicen, no, pero es que igual la autoridad no se va a dar cuenta. Honestamente, la autoridad se da cuenta desde el momento del segundo uno que mandas la declaración. Es simplemente comparar dos datos con inteligencia artificial, es muy fácil. Entonces, este es el supuesto más claro y que se deben de llevar muy, muy presente y el que deben evaluar con mayor detenimiento con sus contadores y su equipo financiero. Aquí tenemos otro caso en el que me pasó lo mismo con una empresa, que la empresa declaró los montos de la columna de valor de actos grabados declarados y en la DIOT habían reportado montos distintos. O sea, podemos ver ahí casos, vamos a ver el último caso, agosto del 2022. Habían declarado 51,000 pesos, pero resulta que en la DIOT reportaron 6,251,000. O sea, hay 6,200,000 pesos de diferencia. Regularmente cuando hay casos tan claros como estos, pues las justificaciones no son muchas. A veces sí, a veces no, pero bueno, estos son casos específicos en los que se puede ver la aplicación de esta medida por parte de la autoridad, del supuesto número 7. Ahora vamos con el supuesto número 8. Por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto registrados para su buzón tributario no son correctos o no son auténticos. En el webinar que dimos hace unos meses ya les habíamos platicado de la importancia del buzón tributario, de tenerlo actualizado, de saberlo manejar. ¿A qué nos referimos el día de hoy nada más? Es importante que el buzón tributario esté manejado por personas que sepan hacerlo, que estén capacitadas, pero que también tengas tus medios de contacto registrados correctamente y sean auténticos. Eh, este caso específico es uno de los que menos suceden. Difícilmente una empresa va a poner un medio de contacto para buzón incorrecto o no auténtico. Incorrecto es mucho más complicado, porque cuando tú pones un medio de contacto en buzón como mecanismo de comunicación, la autoridad te manda un correo y tú tienes 3 días para validarlo y darle como, sí, autorizar, o sea, como que le contestas ahí, le picas, como cuando en una página te registras, le das a autorizar y ahí se entiende por registrado. Entonces, el medio es correcto. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor registres el de alguien que no corresponde a la empresa, pero este es un supuesto de poca aplicación. Sin embargo, les hago énfasis en tener siempre su buzón bien manejado por personas capacitadas con datos correctos y que siempre lo tengan al menos dos, el representante, dueño o socio de la empresa y su contador. Es más fácil tenerlo para los dos, para que se den cuenta. Recordemos que hay prácticas que deben tener bien identificadas, cuándo abrir, cuándo no abrir, cómo abrir, el tema de sus buzones, que ya vimos en otro webinar, pero que han sido muy, muy, muy útiles para las empresas. El supuesto 9, este yo le llamo el supuesto del embudo. La verdad es que es un supuesto enorme. Hay como 45 causales en este supuesto, porque básicamente es cometer alguna infracción del artículo 79, del 81 y del 83 del Código Fiscal, y te podría llevar a alguna de estas situaciones. Si tú le das una revisada a esos artículos 79, 81, 83, son artículos muy voluminosos, son largos. Si tú cometes cualquiera de esas infracciones, te pueden llevar. Aquí a continuación les voy a presentar las más comunes o las que realmente parecen más evidentes que podrían llegar a ser. Hay algunas que no tienen nada que ver con ustedes, que tienen que ver incluso con temas de vino y demás, pero bueno, o con IEPS, pero bueno, estas son las principales que deben tener en cuenta. Uno, no inscriban a terceros teniendo obligación de hacerlo o hacerlo extemporáneamente. Esa sería una, no inscribir a terceros en el RFC. Dos,
No presenten avisos al RFC. El aviso más común es el del cambio de domicilio. Siempre hay que tener su domicilio identificado y avisado al SAT donde está su domicilio. 3, no presenten declaraciones. 4, no paguen contribuciones en el plazo para ello. 5, no efectúen pagos provisionales, que incluso estas tres supuestos van muy de la mano con lo que ya platicamos antes. Otro, no integren correctamente la contabilidad. Otro, no llevar controles volumétricos o no enviar controles volumétricos. Hago una pausa especial en este punto. Hasta hace más o menos 6 meses, yo veía prácticamente eh, nula la aplicación de este supuesto para empresas que no fueran gasolineras. Las gasolineras deben llevar una especie de contabilidad especial o un tema de un registro contable de controles volumétricos. Básicamente los controles volumétricos miden cuánto venden, cuánto ingresan, cuánto tienen de hidrocarburos y demás. Entonces, tratándose de empresas que no llevaban controles volumétricos, pues yo prácticamente veía esta aplicación o que no los enviaban, pues nada más para gasolineras o empresas del sector energético de hidrocarburos. Pero me llevé unas sorpresas en los últimos meses porque nunca esperé que pasara esto que les voy a platicar. Resulta que hay empresas que se dedican a arrendar plantas eléctricas y esas empresas llevan la planta eléctrica o el generador eléctrico a la oficina o a la empresa a la que lo necesita. Me topé con una empresa específicamente que en el momento de hacer su factura, erróneamente la persona encargada de la facturación desglosó los costos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la empresa cobraba 100,000 pesos por el arrendamiento de una planta eléctrica por un periodo de un mes. 100,000 pesos, sí. Ese arrendamiento ya incluía el diésel, el llenado el diésel, el traslado de la maquinaria, el traslado del diésel y también el llenado del diésel en la maquinaria. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Pues que la empresa emitiera una factura simplemente por arrendamiento de planta eléctrica, de generador eléctrico. Pero erróneamente la empresa en su factura desglosó, uno, arrendamiento de la máquina, de la planta, 35,000 pesos. Diésel, 25,000 pesos. Transporte de diésel, 15,000 pesos. Llenar, 20,000 pesos. Total. Así lo desglosó. ¿Qué pasó? El SAT le dijo y le restringió los certificados a esta empresa porque dijo, oye, tú estás enajenando diésel y transportando diésel y almacenando diésel. Y esas son actividades por las cuales tú deberías llevar controles volumétricos y deberías enviarme controles volumétricos. Entonces le restringieron los certificados a esta persona. Imagínense hasta dónde llegó un error en la factura. Esto llevó a que esa empresa realmente no estaba enajenando diésel. La empresa no vendía diésel. La empresa no transportaba diésel. Lo que la empresa simplemente hacía era arrendar una máquina con todos los insumos y en óptimo estado de funcionamiento. Erróneamente, al haber facturado diésel, el SAT le dijo, tú facturas diésel, vendes diésel, tienes que presentarme controles volumétricos, no lo hiciste, te restringo los certificados. Ya imaginarán el problemón en el que se metió la empresa por una práctica errónea que era algo sumamente sencillo. No desgloses el diésel, mételo facturado como parte del servicio, porque tú no estás vendiendo diésel. No me ha pasado con alguna transportista todavía, pero estoy seguro que me va a llegar a pasar alguna que no esté tan bien eh, asesorada en este tema y va a hacer algo muy similar. Pero bueno, ese es un caso donde yo creía que no podía llegar a explicarse a otro, pero me llevé la sorpresa de que sí, y así funciona el tema fiscal. La práctica de las empresas supera hasta los propios panoramas que nosotros vemos. O sea, siempre hay una chispa que a alguien se le ocurrió desglosar el diésel que te lleva a que se genere un panorama totalmente distinto. Otro supuesto es no enviar la contabilidad electrónica. Eso es importantísimo. Ya me ha tocado con varias empresas. Empresas que no envían contabilidad electrónica, ahí va la restricción. O la presenten fuera de plazo, o enviarla en forma distinta, o con alteraciones que impidan su lectura. ¿Qué quiere decir? Hay alguna empresa a lo mejor un día alteró para que no se viera la contabilidad y dijo, yo ya cumplí con mandarla. Y el día que la vean y la abran, que a lo mejor ni la ven, ya ese día se van a dar cuenta que se impedía su lectura. No, hay que enviarla. Si no envías contabilidad electrónica, envíala. Este es un supuesto que sí me ha tocado ver varias veces de restricción. Otro, no cancelar CFDIs erróneos o cancelarlos fuera de plazo. Otro, no llevar contabilidad. Creo que eso es muy complicado que suceda en empresas como ustedes. No hacer asientos contables correctamente. No conservar la contabilidad. Recordemos que el plazo de conservar la contabilidad son 5 años. 10 en algunos casos o hasta que los efectos de la contabilidad se dejen de tener efectos. Por ejemplo, pérdidas fiscales de hace 8 años, pues evidentemente si las aplicas ahorita deberías seguir conservando la contabilidad del origen de la pérdida. También lo platicamos en el webinar pasado.
no conservar la contabilidad y no identificar operaciones con partes relacionadas. Las partes relacionadas, como ya sabemos, son si, por ejemplo, tu socio, eres socio de dos empresas y hacen operaciones entre sí, o yo tengo, así como tengo una empresa de cartón, también tengo otra de impresión, o tengo una empresa de cartón y tengo otra empresa de maquinaria de cartón, y hacen operaciones entre sí, sin partes relacionadas. Estos son los supuestos más comunes de todo el embudo, que es el supuesto número 9. Son los más comunes. El más importante es aquí, yo les diría, enviar contabilidad electrónica y el tema de controles volumétricos, que fue una sorpresa reciente. Supuesto número 11, porque el 10 tampoco existe ya, detecten que la persona moral tiene un socio o accionista que cuenta con el control efectivo y cuyo certificado se ha dejado sin efectos. Quiere decir que, imagínense que a ustedes, personas físicas, les restringen los certificados y no contestaron y ya se los dejaron sin efectos permanentemente. No corrigieron nada, pero pues ya a mí me los dejaron sin efectos. Voy a abrir una persona moral para que ahora sea la moral la que facture, o ahora voy a facturar con la moral. Evidentemente el SAT dice, a ver, no se trata de que dejes de facturar tú para que facture la moral. Si tienes una moral con un socio con sellos restringidos, que ya estén eh, sellos que se han dejado sin efectos, pues evidentemente eso también va a llevar a la restricción de los sellos de la empresa. No se trata simplemente de cambiar de física a moral, sino de que corrijas realmente la situación. Bueno, hasta aquí vimos los supuestos. Recordamos que los que yo les he dicho más comunes son el de no enviar contabilidad electrónica, uno, el de las diferencias de ingresos, el de la DIOD me ha pasado mucho, de que las DIOD no coinciden con la contabilidad, y me pasó uno muy curioso que les voy a platicar. Ese supuesto fue bastante interesante. Hubo un caso concreto de una empresa que cobraba, de una persona física que cobraba regalías. Resulta que la factura que cobraba la persona física la emitió erróneamente en el régimen de actividad empresarial, pero la empresa enteró la retención en el régimen de, pues, en otras retenciones. El SAT dijo, oye, pues no me enteraste la retención, empresa, me debes un montón de dinero porque no me enteraste la retención. La situación es que la empresa, cuando llegó con nosotros, no sabía qué había pasado y nos llevó un rato detectar, más o menos un día y medio, detectar dónde estaba el error, porque hasta que vimos la factura y rascamos en todo lo que de la factura, nos dimos cuenta que un simple error en la forma en la que una persona física expide la factura, error del régimen específico, puede llevar a que la retención no se enteró por la moral en el régimen correcto y por lo tanto restringieron los certificados. Entonces, ¿a qué va? Cuiden mucho, tratándose de personas físicas que estén relacionadas con su empresa, que sí estén emitiendo la factura en el régimen correcto de persona física. Si son de arrendamiento, que las expidan en arrendamiento. Si son de actividad empresarial, en actividad empresarial. Si son de regalías, en otros ingresos. Eso es muy, muy importante. Porque si no, lo que genera es que la empresa moral que retuvo no va a poder enterar la retención en el rubro de que se señaló en la factura y le van a generar ahí una discrepancia, o una diferencia en esta parte. Bueno, ya vimos los supuestos. ¿Cómo se aplica por la autoridad fiscal esta medida? Es muy fácil. Básicamente son cuatro pasos. Primero, como vimos al inicio, la autoridad les va a notificar en el oficio en el que le informa las restricciones y las causas. Un buen día. Puede que se den cuenta que no pueden facturar o se dan cuenta que les llegó este mensaje a su buzón tributario. Te van a decir, te comunico la restricción temporal del certificado de sello digital. Cuando ya abren el oficio y se notifican, la autoridad ahí específicamente te va a decir esto. Se restringe temporalmente el uso del certificado para la expedición de CFDIs. Y también en ese oficio te va a explicar las causas, te va a decir específicamente por qué te lo está restringiendo y lo va a vincular con alguno de los supuestos que ya vimos. Aquí podemos ver un caso concreto. En este específico dice que la autoridad restringió el certificado porque esta empresa, al presentar su declaración de retenciones de ISR, solamente perdón, CFDIs había retenido 2.028.000 y 2.289.000 en enero y octubre del 24, pero solo había enterado 2.600 pesos y 1.411. O sea, la autoridad no tuvo que hacer una auditoría para darse cuenta de esto. Y le dijo a la empresa, traes una diferencia entre las retenciones en CFDI y las retenciones declaradas. ¡Sas! Y ahí le suspendió los certificados, le restringió temporalmente los certificados. Otro ejemplo es, en este de arriba, miren, este es el del diésel que les platico. La empresa facturó combustible diésel,
y le dijo, oye, pero no estás enviando al SAT los reportes de información de controles volumétricos de hidrocarburos. Ah, te restringo los certificados porque no mandaste los controles volumétricos. Otra, también me ha pasado, muy común, es, oye, tus DIOTS de muchos meses, pues las mandaste en cero. Ojo, contadores, por favor, administradores, empresarios. Es importante que las declaraciones de las DIOTS de su empresa no se manden en cero. No se trata de mandarla por mandarla, se trata de mandarla bien y tiene que cuadrar. Si mandan DIOTS en cero o sin operaciones, es altamente probable que les apliquen la restricción. Está pasando bastante. O la otra, también que me pasó con esta empresa, pues tampoco mandó la contabilidad de un montón de meses, la contabilidad electrónica. Eso también me ha pasado muchas veces. Entonces, en común, en conclusión de este paso uno, la autoridad me va a enviar mi oficio y me va a decir cuáles son las causas por las que me restringe el certificado. ¿Sabes? Bueno, ya me restringieron, ¿qué hago? Ya me di cuenta que no puedo facturar. ¿Qué sigue? El paso 2 del procedimiento es, a partir de que surte efectos la notificación, eh, del día siguiente que surte efectos, el contribuyente tiene 40 días hábiles para dar una respuesta a la autoridad. En esa respuesta pueden pasar varias cosas. Uno, le dices a la autoridad, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Aquí está, te voy a pagar la diferencia. Uno. O dos, le demuestras con pruebas que no tiene razón y que lo que sucedió se debió a algo muy específico. O tres, le demuestras una parte, la otra sí tuvo razón en una parte, en otra no, o exhibes documentación complementaria simplemente para desvirtuar y demostrar que no estamos haciendo nada indebido. En general, ninguna de las aclaraciones que haya a esos temas son iguales. Todas son diferentes porque cada situación específica es diferente. Este es uno de esos procedimientos fiscales en los que cada asunto es completamente distinto y cada asunto se debe de evaluar con pinzas para saber exactamente cómo aclarar. Si mi conocido, mi compadre, mi amigo, mi compañero de AICC lo arregló de una manera, no significa que yo lo voy a arreglar igual. Todos los casos son diferentes. ¿Qué pruebas puedo aportar? Puedo aportar lo que sea. Documentales, contabilidad, contratos, facturas, notas de crédito, infinidad de documentos se pueden aportar en esta parte. ¿Cómo se presenta esta aclaración? Se presenta a través del portal del SAT. Es un procedimiento que se presenta al portal del SAT y es básicamente presentar un escrito aclaratorio y exhibir la documentación. ¿Qué recomendación existe en este tema? Esto es algo importantísimo. Esto es de lo que deben de marcar ahí con rojo, con especial atención en sus notas que vayan a tomar el día de hoy o que se graben muy bien. Si les llega una restricción de certificados de sello digital, lo que las empresas primero hacen el día uno es contestan al SAT porque necesitamos volver a facturar. Contéstale mañana mismo al SAT. El problema es que si tú no evaluaste a fondo la situación, no detectaste la práctica indebida y la solución, y le diste al SAT la solución, de nada sirve que contestes, porque a la larga esa restricción se va a volver permanente si no fue suficientemente sólida. Yo calculo que más o menos un 40% de los asuntos que llegan a nosotros, que llegan a mí en este tema, llegan cuando alguien ya les hizo algo y no ha funcionado y no saben qué pasó porque lo que les hicieron no ha funcionado. Y ahí es donde digo, híjole, grave error haber contestado sin saber eh, fondo el tema, sin conocer el procedimiento, porque te metes en un problema muy sólido. O sea, no puedes hacer esto sin conocer. Esta también es otra recomendación y lo digo con total eh, eh, franqueza. Si la persona que va a contestar no conoce el procedimiento, no contesten en ese momento. Es importante que sí sepan qué sucede con lo que van a contestar para que esperen el siguiente paso de la autoridad. No se trata de contestar solamente por contestar. Si te gastas este cartucho de la contestación y pasan los 40 días hábiles, va a ser un problema. Esa sería ahí la recomendación del paso número 2. Paso número 3, esto es importante. Una vez que tú presentaste tu aclaración, al día siguiente la autoridad te debe de permitir que vuelvas a facturar provisionalmente. Quiere decir, me llegó la restricción, ya presenté mi aclaración. En teoría, al día siguiente ya podrías estar facturando otra vez, en tanto la autoridad te emite la resolución definitiva. ¿Por qué decimos en teoría? Porque regularmente no es al día siguiente. A veces es después de 2 días, después de 3 días, de un día. Puede ser incluso, me ha tocado el caso de horas. He tenido casos en los que en la mañana presentamos temprano, a las 9:30 de la mañana, y a las 12:30 el contribuyente le está facturando. No es culpa de la autoridad, no es que sea que la autoridad hizo una cosa más lenta, no, tiene que ver incluso con los propios sistemas electrónicos de la autoridad. En general, la ley nos dice un día, pero puede llevar el promedio es de 1 a 3 días en que vuelvas a estar facturando provisionalmente. Entonces, si tú presentas tu aclaración
y presentaste pruebas y argumentos, al día siguiente la autoridad te va a poder permitir facturar otra vez, pero nada más de manera provisional en lo que emite su resolución definitiva. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? Pues simplemente de la nada, no te van a mandar un oficio, simplemente de la nada tu contador se va a dar cuenta que ya puede facturar después de la aclaración. Siempre sucede. En general, si tú presentas pruebas y argumentos, sí te van a volver a habilitar. Pero me ha tocado el caso de que empresas que presentaron una aclaración sumamente deficiente, que no presentaron pruebas, que ni siquiera hubo argumentos sólidos y en general no mandaron nada. Simplemente ay, pues te mando la aclaración porque me equivoqué, sin profundizar en temas fiscales. Y el SAT les ha dicho, eso no cumple con los requisitos de ser una aclaración con pruebas y argumentos. No te voy a restablecer el sello. Entonces, así es como sucede esta parte. Ya una vez que me habilitaron, ya una vez que yo presenté mi aclaración, pues el SAT me va a habilitar. Y resulta que después de que yo presenté mi aclaración, ya presenté la aclaración, el SAT tiene 10 días para emitirme la resolución definitiva. En esa pueden pasar básicamente dos cosas. Uno, que me tengan por solventado y digan, órale, sí, mira, corregiste o aclaraste la situación, ya te corregiste, ya aclaraste, ya vimos que no hiciste nada malo, o sí lo estabas haciendo mal, pero ya lo dejaste de hacer, o ya pagaste contribuciones que traías diferentes. Órale, te tengo por solventado y aquí tienes tus sellos ya de forma indefinida, otra vez, de manera permanente. Órale, ya son míos otra vez para facturar, siempre han sido míos, pero simplemente ya puedo facturar todo el tiempo que quiera, hasta que me vuelva a pasar esta situación. Ya los tengo ahí definitivos, otra vez, nada más no son provisionales. Y la otra, que el SAT me responda y me diga, te voy a dejar sin efectos los sellos. No me convenció lo que dijiste, no te corregiste, no funcionó tu aclaración. ¿Qué sucede? Que si el SAT ya me había habilitado los sellos provisionalmente otra vez, o sea, yo ya estaba pudiendo facturar otra vez, después de esta resolución, ya no voy a poder facturar. Y esta resolución lo que lleva es, me deja sin efectos de manera permanente y definitiva el certificado de sello digital. Quiere decir que mi empresa ya no va a poder facturar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga primero que corregir la situación, si es que la puedo corregir. Y dos, hasta que tenga que tramitar otro certificado de sello digital, otra vez como lo hice en su momento al inicio de la vida de mi empresa. Pero obviamente no me van a tramitar un nuevo certificado de sello digital si yo no corregí la situación. Si el SAT me dijo que debía 10 millones de pesos, no funcionó mi aclaración y yo no he pagado ni corregido esa situación, no me va a dar otro certificado porque la situación sigue permaneciendo. Entonces, algo muy importante es, sí me pueden habilitar los 10 días. Ah, qué padre, ya puedo facturar otra vez. Sí, pero el SAT después de 10 días te puede decir, ¿sabes qué? Pero nada más era por ese ratito, empresa. Ya vi que no tienes razón. Adiós certificado. Y así es como funciona el procedimiento. Particularidades muy concretas, la autoridad puede requerirme documentos adicionales, sí, me da 5 días, yo puedo pedir prórroga para 5 días, y también me pasa, oye, José Luis, ¿y si no le contesto nada a la autoridad en los 40 días? Pues obviamente, si no contestas nada, la autoridad te va a restringir de manera definitiva, te va a dejar en definitiva sin efectos el certificado, ya no vas a poder efectuar, no le contestaste nada. Si no contestas nada, pues el que calla otorga. Así funciona este tema. Estas son consideraciones adicionales. Y puntos que tu empresa debe considerar y dudas generales que me hacen. ¿Es común este procedimiento, licenciado? Es altamente común, muy común. Eh, es un procedimiento que va incluso en aumento, pasa más cada día hay más de estos casos, porque como vimos es un procedimiento inmediato y bastante eficiente para la labor de la autoridad. Uno. Dos, basta con perfeccionar el supuesto para que me vaya a llegar. Es como todo, puede llegar o no puede llegar. Obviamente, si tú haces algo de lo que vimos, es probable que te pueda llegar, pero no quiere decir que si tú forzosamente incumpliste alguna de las cuestiones, forzosamente te va a llegar. Es como todo. Puede que sí, puede que no, pero es muy común y depende del riesgo que quieras correr. ¿Cuáles son los casos más comunes? Ya vimos que es el de las diferencias en las declaraciones respecto a los FDIs, el de no mandar contabilidad, el de DIOTS en cero. En general son esos los más comunes. Y pues el del diésel no es tan común, pero me abrió la visión de que puede ser muy común para muchas empresas. ¿Cómo puedo prevenir esta medida en mi empresa? Muy fácil, no cometas las situaciones que vimos, o sea, no vayas por ahí, mejora tus procesos, mejora tu contabilidad electrónica, mejora tus procesos de materialidad también, busca un asesor específico que conozca de estos temas preventivos. Hoy la prevención es elemental eh, para poder aplicar, para impedir que te apliquen estas medidas, sí puedes prevenir. Y algo muy importante, y es esto me encanta. Esto lo tiene que saber cada uno de mis clientes y se los digo constantemente. Cuando tú recibes en tu correo o en tu buzón tributario un mensajito de la autoridad como
Déjenme ver, parecido a estos que vimos en el pasado, parecido a este, es elemental que lo contestes. Si no lo contestas, estás dejando que eso se vaya haciendo más grande. Si la autoridad te mandó un comunicado a tu buzón de diferencias, a tu correo electrónico, eh, ¿qué tienes que hacer? Contesta. Contéstalo de manera sólida y asesorada. ¿Por qué? Porque esto es como una montañita. Cada una de estas maneras implica un acto de la autoridad que puede llegar a suceder. Si te llega un comunicado de buzón o te llega algo a tu correo electrónico, tienes que contestarlo y acláralo de manera sólida para que eso no vaya subiendo la montaña de la creencia de la autoridad que estás haciendo algo mal y te lleve al pico más complejo de todo, que es la restricción de certificados de sello digital. Si tú te llega un correo y un comunicado o un comunicado de buzón y lo contestas, ya no vas a seguir subiendo. Ya no sigues subiendo esa situación que la autoridad consideró. A lo mejor ni siquiera es algo malo que hayas hecho, pero como no lo contestaste, pues la autoridad nunca se dio cuenta que no era algo indebido. Si tú no contestas un correo o un comunicado, puede que te llegue un oficio de diferencias o una vigilancia profunda, que ya son un nivel más arriba. En la vigilancia profunda, la autoridad te va a citar en la computadora o en sus oficinas con varias personas de la autoridad y te van a explicar qué está haciendo mal tu empresa y que tienes 10 días para corregirlo. Si no atiendes tampoco vigilancia profunda, puede llegar incluso un tema de una auditoría, facultades de comprobación o la restricción de certificados. ¿Qué es lo que debes de recordar aquí? Si te llega algo verde, comunicado, buzón o correo, contéstalo, busca asesoría inmediata. Si tu contador no sabe contestarlo o crees que necesita asesoría, busca a alguien más para que lo haga. Si tú no sabes hacerlo, busca a la persona adecuada y no contestes por contestar. Contesta cosas que realmente lleven a algo. Eh, no quiere decir que la autoridad vaya a seguir este caminito para restringirte los certificados, pero en un alto porcentaje de los asuntos, antes de llegar a una restricción de certificados, llegó o una vigilancia profunda o un comunicado o correo en el que le determinaban algo al contribuyente. En muchos casos, la autoridad te va avisando, oye, esto está mal. Ah, pues no lo atendió, no contestó. Ah, pues mándale restricción de certificados. Ah, órale. Pero si tú tienes a tu empresa contestando bien desde el principio, pues no tienes la necesidad de llegar hasta acá. Puede haber el caso, pues que simplemente llegue la restricción. También me ha pasado y que nadie te diga ni agua va. Pero en la mayor parte de los casos, sí te avisan con un comunicado, un correo, una práctica indebida primero. Si no la atiendes, puede llegar el tema de certificados. En conclusión de esta parte, atiende lo que te manda la autoridad y atiéndelo bien. No lo eches al cajón, no digas, ah, luego lo veo. O esas son de las que le llegan a todo el mundo. Hay una expresión muy común que me ha tocado de contadores que dicen, son planes nacionales, a todo el mundo le está llegando. Sí, puede que le llegue a todo el mundo. La diferencia es que ese, todo mundo al que le está llegando puede llegar a una restricción de certificados. Entonces, el hecho de que existan planes nacionales de estas prácticas no quiere decir que no te van a llevar a una consecuencia. Desde luego que lo van a hacer. Por eso la recomendación es atiende los comunicados y el correo. Otros puntos a considerar. ¿Es mejor contestar rápido para que me restablezca? Por supuesto que no. Si te suspenden hoy, jueves, y yo como abogado te digo, mira, me voy a tardar 4 días en hacerte una contestación sólida, pero que te va a sacar del problema. Es mejor esperarnos a que tengamos una contestación sólida para que mandes algo bien, te van a restablecer el certificado y el día de mañana, que pasen los 10 días que tiene la autoridad, te van a decir, todo perfecto, ahí quedó el tema, no pasa nada. ¿Por qué a veces pasa? Porque en afán de contestar rápido y de obtener rápido este levantamiento provisional, las empresas contestan lo que sea y al día siguiente dicen, ay, aquí está la contestación, ya, levántame la suspensión, te la levanto. Pero esa contestación que mandaste solamente sirvió para que te levantaran la restricción. Pero cuando le toque a la autoridad en 10 días resolverte en definitivo, te va a decir que no funciona. Entonces, no es mejor contestar rápido, es mejor contestar bien, aunque te tardes 2 o 3 días más, porque eso te va a dar muchísima más tranquilidad. Muchos asuntos me llegan, como les decía, donde alguien ya contestó y las cosas que se contestan a veces no son idóneas. Ni les han levantado la restricción provisional, ni van a servir el día de mañana. Lo que tenemos que hacer rápido es movernos para que antes de que pasen los 10 días poder contestar a la autoridad algo adicional. ¿Qué pasa si me dejan en forma definitiva sin efecto los certificados? Tienes que corregir la situación, uno, y dos, tramitar nuevos certificados. ¿Quién debe atender esta situación, José Luis? En recomendación yo les diría que la debe atender o un contador que tenga vastos conocimientos fiscales o un abogado fiscal, nada más. Es una situación donde un contador en general no la puede atender por la cuestión que es, al final de cuentas, es un procedimiento legal.
Entonces, sí les diría, traten de respaldarla con alguien que esté familiarizado y sobre todo que ya haya llevado estos asuntos, porque hay muchos puntos que van surgiendo sobre la marcha que pueden llegar a suceder. Y les voy a poner un ejemplo concreto y no les voy a dar la solución porque quiero que la piensen ahí. ¿Cuál hubiera sido? O sea, imagínense que les restringen los certificados de sello digital porque una factura está mal. Me ha tocado contadores que suceden eso y de entrada pues no sabemos qué hacer porque yo no puedo corregir una factura si está mal el certificado, si me restringieron el certificado. No puedo facturar si me dejaron sin facturar y para corregir la factura tengo que facturar. Esos son los puntos donde a veces híjole, ¿cómo lo hago? Y si no lo haces en la serie de pasos correctos, pues terminas en un problemón, porque no sabes cómo solucionar el paso uno antes de pensar en el paso tres. En general, eso es lo que se debe de atender. Y por último, simplemente los dejo con una reflexión. ¿Qué pasaría si tu empresa mañana no puede facturar? Por eso esta cuestión es preventiva. La mayor parte de los webinars que yo imparto son preventivos. No quiero que te vayas con miedo, quiero que te vayas con conocimiento para prevenir y que el día de mañana no seas una empresa que dejó de facturar. Acuérdate, mejora tus procesos internos, revisa tus actos internos, revisa cómo está capacitado tu personal. Si no lo está, busca que alguien lo capacite, mejora tus procesos, establece procedimientos muy específicos para que el día de mañana no vayas a caer en una de estas situaciones. Y sobre todo, síguete capacitando, ya sea con AICC, con tu abogado o fiscalista de confianza, pero no dejes de estar actualizado en estos temas. Y bueno, pues hasta aquí llega mi intervención. Por aquí dejamos los datos de contacto en caso de que quieran realizar alguna pregunta, que quieran evaluar, tener alguna consulta y demás. Con todo gusto los podemos atender. Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias, sumamente interesante, muchas cosas que aprender, muchas cosas que aplicar, igual que el webinar que nos dice el 6 de marzo de mejores prácticas fiscales en tu empresa. Y pues abrimos los micrófonos, el que tenga alguna pregunta, hay que aprovechar. Aquí va a estar el licenciado con nosotros unos minutos. Si alguien quiere empezar. Yo les recuerdo que el licenciado Rentería es asesor de ICC. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, se pueden acercar a él para que los asesore, así que también como para el registro de las marcas de su empresa. Él también hace eso ampliamente recomendado para todos. Así ¿No es. tienen alguna pregunta? Pues miren, si quieren, yo sí tengo una pregunta, licenciado. Mencionaste que uno de los motivos de caso que aplica la restricción es cuando las principales funciones de tu empresa no están en el domicilio fiscal. ¿Qué sucede si tú tienes una empresa relativamente pequeña y empiezas a crecer y abres una sucursal y por tener más espacio mandas las principales actividades para allá, incluyendo las administrativas? ¿Es recomendable hacer un cambio de domicilio fiscal aunque mantengas la matriz con las pequeñas operaciones? Sí, buena pregunta, Jorge. Mira, el tema es, cuando las empresas son chiquitas, primero tienen a lo mejor un establecimiento chiquito. Y ya conforme vas creciendo, lo que se hace es dar de alta también los otros lugares como establecimiento o sucursal ante el SAT. ¿Cuál es la recomendación? Que en general el lugar en el que vas a dejar como domicilio fiscal, Jorge, sí tenga al menos actividades administrativas, directivas o de organización. Si tú lo dejas ahí, ese es el que realmente correspondería por el domicilio fiscal. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto de por qué. Cuando la autoridad el día de mañana quiera ir a fiscalizarte, lo primero que va a pedir es tu contabilidad y tu contabilidad generalmente la llevas en la parte donde están los administrativos, no donde está la parte operativa. En la parte operativa, pues tienes toda la producción, todas las cajas que haces y demás. Pero si ahí no tienes a tus administrativos, directores, gerentes y parte contable, pues ahí no vas a tener la contabilidad. Entonces, la recomendación sí es, a ver, si en el domicilio en el que estás haciendo la dirección no tienes tu domicilio fiscal, pues sí sería lo mejor, de acuerdo a la ley, que dejaras en ese lugar tu domicilio fiscal, donde esté la parte realmente administrativa de la empresa, el principal asiento administrativo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, con gusto. También por el chat, si a alguien le da pena hablar, por el chat la puede escribir o puede mandármela ahí por correo más adelante. Incluso algo que también les pido mucho es, gran parte de lo que sucede con este tipo de webinars es tener retroalimentación de ustedes. Agradecería infinitamente
si cualquiera me puede enviar un correo anónimo y demás diciendo, oye, esto me gustó, esto no me gustó, me parece que para el sector de cartón podría ser útil esto. Al final del día, esto es AICC, es una asociación de ustedes para ustedes, donde lo que se busca es que queden mejor preparados. Cualquier comentario, incluso mándenmelo bueno o malo por correo para poder seguir mejorando estos eventos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Bueno, perfecto. creo que Pues yo ya creo no que fue hubo, muy mira, claro. Ay, mandé. no. Hay una pregunta, Mira, José Luis. respecto a controles volumétricos, ¿qué tanto se han cancelado los certificados? Fíjense que es una práctica donde en los años pasados no sucedía, pero a partir de más o menos 3 o 4 meses se ha empezado a detonar esta situación. El no enviar controles volumétricos o no generar controles volumétricos es una práctica que va en aumento. Entonces, no era de las principales, pero vemos eh, si vemos que va creciendo. Entonces, es algo que sí va a aumentar y puede llevar a una restricción, pues, porque es muy fácil. Si facturas diésel o hidrocarburos, pues es fácil detectar que tendrías que tener controles volumétricos. Otra, ¿qué pasa si tienes varios domicilios fiscales en el mismo lugar? Me imagino a que se refiere a que tiene varias razones sociales en el en el mismo lugar. No pasa nada, o sea, es perfectamente válido. Yo puedo tener 3 empresas en el misma ubicación territorial y es perfectamente viable. O sea, nada me impide que 2 de mis empresas estén en el mismo lugar. Yo a lo mejor tengo una empresa que produce cartón y otra una empresa que produce cajas, pero a lo mejor esa empresa lo manda a mi empresa filial, también es mía, donde imprimen las cajas o les ponen alguna impresión, y otra donde a lo mejor tengo una empresa transportista, o sea, no pasa nada si tengo varias empresas en un mismo lugar. ¿Qué es importante? Pues que estén identificados los activos de la empresa, la contabilidad de la empresa, eso sí es importante. Otro supuesto que puse es que no podemos cancelar facturas fuera de periodo, pero ¿qué sucede si hay alguna que sí fue incorrecta y se requiere cancelar fuera de periodo? ¿No pasa seguido esa situación en las empresas? A ver, aquí hay 2 supuestos. Uno, nosotros tenemos un plazo para cancelar facturas. Regularmente es al último día de la presentación de la declaración. Si no se ha cancelado la factura a ese momento y se cancela posterior, van a pasar 2 cosas. Uno, la autoridad me puede sancionar por haber cancelado una factura fuera de tiempo. Y la otra, puede llegar a aplicarme la restricción por haber cancelado la factura fuera de tiempo. La pregunta es, ¿pasa seguido? A ver, esta específicamente y no pasa mucho, o sea, no es algo muy común que te restrinjan los sellos por haber cancelado fuera de tiempo una factura. No es muy común. Lo que sí puede ser común es que te lleguen a sancionar por el tema de haber cancelado una factura fuera de periodo. ¿Qué les diría hoy? Pues a lo mejor no cancelen la factura, emite una nota de crédito que puede tener unos efectos similares y ya no tiene que ver una cancelación de la factura, podría ser una alternativa. Muy Gracias. bien. Ok, muchas gracias, Herbert, Sofía, Jair, ya por las preguntas. Eh, no sé, alguna pregunta adicional? Ya para concluir. Bueno, creo que han sido todas por ahí, Jorge, Linda, Vero. Es correcto. Muchas gracias, licenciado. Pues muy claro y muy interesante. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Se me fue volando la hora porque todo el tiempo estuvimos bien entretenidos con todo lo que estamos aprendiendo. Vero, Linda, si quieren hacer algunos comentarios. No, a mí no me queda más que agradecer a todos los participantes por haberse unido y sobre todo José Luis por el continuo apoyo que le da a los socios de AICC y muchísimas gracias por tu presentación de muy clara y muy concisa con muy buen contenido para todos. Gracias, José Luis. Y Bueno, gracias a gracias todos a por unirse. ustedes. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes, capacitar a las personas. Los invito a que se sigan capacitando con AICC en todo lo que hacen, en todo el tema de cartón y demás. Es una asociación que ayuda mucho a todo el sector. Y les reitero, cualquier duda, por favor, sobre todo retroalimentaciones, manden por ahí un correo. Puede ser anónimo diciéndome que no les gustó, que sí les gustó, o que les dio más miedo del que yo quería que les diera y que realmente no van a poder dormir. No, esa no es la intención. Es que puedan Muchas estar gracias. preparados. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. licenciado, Jorge, y Linda, estimados Vero, colegas, gracias. amigos, socios, nos vemos pronto. Siguen muchos eventos adelante. Ahí está la página donde podemos actualizarnos. Gracias una vez más y que pasen muy buen resto de semana. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Un gusto.